ni asistencia a comisiones que haga necesario la liberación de concejales. Entendemos que podría haber justificación en el caso del concejal de Izquierda Unida, ya que en el caso de que no obtuviera una liberación municipal, pues tendría que abandonar su acta de concejal, y pensamos que primero está pues la decisión del pueblo de Úbeda de que Izquierda Unida tenga un concejal y que Diego de la Cruz pues sea él sea el concejal, pero en fin, ese va a ser el posicionamiento del Grupo Andalucista. Tiene la palabra el señor Diego de la Cruz. Muchas gracias, señora alcaldesa, y buenos días. Bien, un grupo municipal que tenga un solo miembro, pues efectivamente no puede compartir las tareas como es lógico. Entonces nos encontramos, después de la comisión de la Junta de Portavoces, que va a haber 8 comisiones, va a haber un pleno ordinario al mes, más los extraordinarios que se presenten, 2 reuniones de la Junta de Gobierno local, lo cual requiere una dedicación exclusiva en cuanto al tiempo. Es decir, no se puede sustraer nadie que tenga que llevar todos estos asuntos, se puede sustraer a dedicar el tiempo que tiene que dedicarle. Entonces, en base a eso, yo presento un escrito del día 6 de julio en el que pido una vez obtenida el pase a la condición de servicios especiales, donde pido la dedicación exclusiva. Sin embargo, cuando acaba la Junta de Portavoces, una vez conocida la asignación, objeto de este punto, pues yo presento un escrito el pasado sábado en el que solicito el 80% de la cantidad designada, en coherencia con mi programa. Es decir, nosotros en nuestro programa llevábamos, aquí lo tengo, que ningún cargo público debe cobrar más de 3 veces el salario mínimo interprofesional, pero evidentemente los resultados electorales nos han puesto a cada uno donde la ciudadanía ha estimado y ha decidido que mi grupo no tengamos ni decisión ni influencia para decidir. Esa es la realidad y quien piense lo contrario es que está en otro mundo. Por tanto, nosotros, en este caso, como miembro único de este grupo municipal, con el resto de las asignaciones a los grupos municipales, a los miembros de la corporación, yo no soy quien para decidir quién tiene que recibir y quién no tiene que recibir y la cantidad que tiene que recibir. Las asignaciones están ahí y cada uno que se valore como crea conveniente. Yo ruego que se me acepte la reducción de ese 20% sobre la asignación de la dedicación exclusiva, porque así mantengo los parámetros económicos que van en mi programa y que he venido proponiendo durante la campaña electoral y que vienen a ser los siguientes, que paso, si me lo permiten, paso el salario mínimo interprofesional del año son 9.080 euros con 40 céntimos, el triple 27.000. Y justamente el 27.000 y pico. La dedicación exclusiva son 34, el 80% son 27.000 justos. Por tanto, me mantengo ligeramente inferior a lo que es 3 veces el salario mínimo interprofesional, que es lo que yo he estado proponiendo en la campaña electoral. Por tanto, yo ruego a este pleno que se me acepte esa decisión. En cuanto al voto en este punto, no puedo expresar un voto negativo en una propuesta que yo mismo hago, lógicamente, por coherencia. Por otra parte, y muy importante, tanto las cantidades que se han acordado, cuanto en cantidades de personas y miembros de la corporación como económicas, pues no se supera la masa salarial del mandato anterior. Y, por supuesto, se está muy por debajo, y eso hay que insistir, de los límites que marca la ley. Por tanto, por coherencia, yo no puedo votar que no, pero al mismo tiempo ruego que se me conceda la reducción de ese 20%, de manera que yo me tenga en los límites que he ido proponiendo a lo largo de estos días con mi programa electoral. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Robles. Gracias, señora alcaldesa. Simplemente para manifestar la posición de nuestro grupo en este punto, que coincidiendo con las palabras del señor Martínez, como no se supera la masa de legislatura pasada y tampoco estamos en los parámetros máximos que marca la ley, además el Ayuntamiento de Úbeda es un ayuntamiento en este sentido bastante austero, a pesar de lo que pueda pensarse, pero sí tenemos que manifestar, una vez más, siempre pasa cada vez que se conforma una corporación y cada vez que el Partido Andalucista aparece con un solo miembro, en este caso el señor Mendieta, aparece siempre con su demagogia, porque yo tengo que decirle aquí a todos los ciudadanos presentes aquí y a todos los miembros de la corporación que con la nueva corporación, o sea, con la nueva conformación de comisiones, régimen y retribuciones, señor Mendieta, que está solo en su grupo, que no tiene ningún problema en decidir lo que considere oportuno en solitario, pues 8 comisiones
por 70 euros son 560 euros, más 2 juntas de gobierno mínimas que tiene que asistir son otros 240, más un pleno mínimo que tiene que asistir son otros 150 y hace un total de 950 euros al mes. Evidentemente eso es para el señor Mendieta. Y si además sumamos que su grupo recibe 900 euros, pues el señor Mendieta está manejando en solitario 1.850 euros. Que no vengan a decirnos aquí que vota en contra porque considera que las liberaciones no son interesantes en la oposición porque no hay carga de trabajo. O una de dos, o es demagogo en las cifras o es que realmente no trabaja en esta corporación, porque en la oposición se trabaja, esté uno o estén varios, y desde luego tenemos que manifestar que para nuestro entender su postura es demagoga, como ha pasado siempre. El señor Mendieta ha estado en solitario en este salón de pleno. Por lo demás, pues estamos de acuerdo y vamos a aprobar la propuesta de alcaldía. Gracias. Muchas gracias. El señor Francisco Javier Lozano tiene la palabra. Después daré un segundo turno si se requiere. El Grupo Municipal Socialista, teniendo en cuenta la difícil situación económica y desde la responsabilidad que tenemos en el Gobierno, aun teniendo más miembros en este equipo de Gobierno, 12 concejales, entendemos que era necesario no aumentar las cantidades en el total de las retribuciones. Efectivamente, la masa destinada a las retribuciones no aumenta, tiene una ligera tendencia a la baja. Y un mensaje que sí queremos lanzar claro. El Grupo Municipal Socialista entiende que hay que dignificar la política, ¿vale? Y por eso, cumpliendo también el ROFAU, entendemos que los distintos grupos políticos tenéis que tener la posibilidad de acogeros a esa dedicación para hacer un buen desarrollo del trabajo que al final repercute en el buen desarrollo de la ciudad y en la actividad que tenemos dentro de nuestro ayuntamiento. Como bien se ha explicado antes, mantenemos las retribuciones no de 2011, sino las que tienen un 5% menos, y nos atenemos a ese plan de ajuste que aún no sigue en vigor. Siempre, como digo, desde la responsabilidad que creo que debemos tener las diferentes fuerzas políticas ante este tema por la situación económica que hoy estamos sufriendo, estamos pasando. Sí, señor Mendieta. Yo confiaba en que con la entrada de la nueva corporación el Partido Popular y el señor Robles iba a cambiar de talante, pero veo que no es así. Yo creo que a pesar de la lección que le ha dado el pueblo de Úbeda, no ha entendido que tiene que comportarse en este salón de plenos con más humildad y que tiene que razonar argumentando sin demagogia, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de dinero que el señor Robles ha hecho perder al pueblo de Úbeda con actuaciones totalmente desmedidas y sin estar consensuadas con el resto de los partidos políticos. Mire usted, señor Robles, aquí se está aprobando una asignación por asistencia a plenos y comisiones. Lógicamente, quien vaya a más comisiones, pues cobrará más. Pero es que le puedo decir que en la anterior corporación, de media, yo concretamente percibía unos 280 euros al mes. 280 euros al mes, de media. Usted robó a los miembros de la oposición la posibilidad de estar en la Junta Local de Gobierno. La única corporación de la democracia en la que los partidos de la oposición en Úbeda no han estado en la Junta Local de Gobierno fue la anterior. En esta, gracias al espíritu democrático que parece que abandera la alcaldesa de Úbeda, pues vamos a formar parte, incluido usted. O sea, usted ahora debería renunciar a formar parte de la Junta Local de Gobierno, porque la anterior corporación consideraba que los concejales o los portavoces de la oposición no deberían estar. Y, sin embargo, usted no ha renunciado en el punto anterior. Creo que no se van a convocar, los datos que usted dice son totalmente falsos, no se van a convocar 8 comisiones al mes, sencillamente por la dinámica del ayuntamiento. Se convocarán todos los meses por la Comisión de Urbanismo y la Comisión de Hacienda y Personal. Posiblemente el resto sean bimensuales
Pues porque todos los meses no hay necesidad, sencillamente, de convocar esas comisiones, porque no siempre hay temas. Y los datos que usted dice son totalmente inexactos. Pero es que le voy a decir otra cosa más. Existe el compromiso del Comité Local del PEA, compromiso que consta en acta y que le puedo enseñar el acta, de que el dinero que pueda percibir el concejal que habla ahora mismo como consecuencia de la pequeña subida que se aprueba por asistencia a pleno y comisiones, ese dinero además será entregado a una ONG y se hará público el documento de entrega de ese dinero el 31 de diciembre de cada año. Con todo esto lo que quiero decir es que pues, la enorme subida de percepciones económicas que yo voy a tener por el concepto de la pequeñísima subida, que yo entiendo que es una actualización más que otra cosa, pues va a quedar absolutamente en nada, con lo que sus números son totalmente inexactos y falsos. Muy bien. El señor Diego Martínez de la Cruz está pidiendo la palabra. La tiene. Muchas gracias, señora alcaldesa. No es solamente una aclaración. Aquí se habla mucho del 1%, o sea, del 5% en la cantidad de las asignaciones. Y por recordar, porque muchos de los miembros de la corporación son nuevos y por el público también, tengo que recordar, y es justo que se recuerde, que en el pasado mandato el Gobierno central dedujo a los funcionarios, a los empleados públicos, dedujo un 5% de sus retribuciones y que esta corporación, en solidaridad con los funcionarios, también rebajó en su asignación, aunque no tenía obligación a ello, se rebajó el 5%. De ahí es donde viene ese 5% que tanto estamos hablando, pero que mucha gente lo ignora. Solamente eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna palabra más? Pues lo pasamos a votación. Como hay que hacerlo por separado, sometemos a votación, si les parece, en primer lugar, la relación de cargos de la corporación a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva o parcial. Y a continuación someteremos a votación la asignación por asistencia a miembros corporativos y subvenciones a grupos políticos. ¿De acuerdo? Con lo cual, en el primer concepto, lo que pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Y abstenciones no hay. Se aprueba con los votos a favor del Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida y con el voto en contra del Partido Andalucista. El segundo concepto, que es la de la retribución, asignación por asistencia a miembros corporativos y subvenciones a grupos políticos. ¿Votos a favor? El segundo concepto se aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es designación de los representantes municipales en los órganos supramunicipales. Perdón. Sí. Señora alcaldesa, el punto siguiente, que es la asistencia efectiva a las sesiones, ¿se ha aprobado también? La asignación por Hemos aprobado las asignaciones a concejales de las dedicaciones. Sí. Hemos aprobado la de los grupos y la de sesiones también. Sí, iba conjunta con los grupos. Como son dos puntos Esas dos son por unanimidad. ¿Vale? Y ahora sí pasamos al 14º punto del orden del día, que es designación de los representantes municipales en los órganos supramunicipales. Tiene la palabra la señora secretaria. Bien. Por propuesta de la señora alcaldesa de 8 de julio de 2015, paso a relatarla. En la Junta General del Consorcio de Agua La Loma, titular doña Antonia Olivares Martínez, suplente don Jerónimo García Ruiz, don Miguel Ángel Higueras Pulpillo, don Diego de la Cruz Martínez López y don Francisco Mendieta Fernández. En la Junta General del Consorcio de Residuos Urbanos La Loma, titular doña Antonia Olivares Martínez, suplente don Javier Gámez Mora, don José Antonio Jiménez Soria, don Diego de la Cruz Martínez López y don Francisco Mendieta Fernández. Luego, en el Consorcio de la UNED, doña Elena Rodríguez García. En el Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén corresponde a la señora alcaldesa, doña Antonia Olivares Martínez. Perdón, es que creo que había un error en la lectura. ¿En cuál en concreto? ¿Cuál punto? Algo de los suplentes, que parece que han nombrado casi todos suplentes los demás, ¿o? Que es como si fueran todos suplentes tuyos. Ha dicho suplentes son... Es que son así. Es que viene así en los estatutos de los consorcios.
Que se ha recogido tal cual vienen en los estatutos de los consorcios, por lo visto, pero son todos asistentes a los consorcios, aunque la denominación son como suplentes en los estatutos. Habrá que preguntarlo a la Diputación, el por qué, ¿no? A lo mejor podía venir como vocales. Titular y suplente, venía a venir como vocales, pero entonces serían todos, no habría un titular. En todo caso, ¿no? Sí, la Diputación, hasta donde por la experiencia que tenemos, convoca a todos como titulares y vocales, pero bueno, en el estatuto aparece como titular y suplente. No sabemos por qué se le da esa designación, habrá que trasladar la pregunta a la Diputación. Gracias. ¿Vale? Se somete a votación este punto, señora secretaria. ¿Es necesario al no ser propuesta? Es un acuerdo del Pleno. Muy bien. Pues entonces, ¿votos a favor? Se aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos. El siguiente punto del orden del día es designación de los representantes municipales en las sociedades mercantiles con capital municipal y asociaciones. Tiene la palabra la señora secretaria. Pues bien, en igual sentido, se propone por la señora alcaldesa designar a los miembros del Consejo de Administración de la mercantil TDTL, VDSL, a los siguientes concejales. Doña Antonia Olivares Martínez, presidenta, luego don Javier Gámez Mora, doña María del Carmen García Martínez, don Jerónimo García Ruiz, doña Natalia Pérez Merino, don Geraldo Ruiz del Moral Tauste, don Diego de la Cruz Martínez López y don Francisco Mendieta Fernández. En el Consejo de Administración de la mercantil en desagüe y liquidación, a los siguientes: doña Antonia Olivares Martínez, don Jerónimo García Ruiz, don José Robles Valenzuela. Se mantienen como consejeros al resto de los consejeros propuestos por este ayuntamiento, siendo estos los siguientes: la que le habla, Josefina Caño Muñoz, secretaria, don Rafael Marcos Braojo y don Miguel Sánchez Ramírez. No sé por qué viene aquí, esto está mal. Don Javier Gámez Mora, no sé, esto se ha colado. Luego, designar al miembro de la Asociación de los Olivares y Aceite de la provincia de Jaén, propuesto por este ayuntamiento, don Javier Gámez Mora. Muy bien. ¿Se somete a alguna intervención? Se somete a votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad de todos los grupos políticos. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es aprobación del expediente de reconocimiento de crédito de relación de factura F/2015/5. Tiene la palabra el señor interventor. Buenos días. Bueno, este punto fue dictaminado y aprobado en la Comisión de Hacienda el 19 de marzo, pero no así ratificado por Pleno de 29. La urgencia de este punto es que por la cuantía, la antigüedad de la factura, hace que las estadísticas que mandamos mensualmente al Ministerio pues podamos casi con certeza cumplir las previsiones de pago en las que nos estamos sometidos. Entonces, por eso se ha traído a pleno. Es del capítulo segundo y se fue aprobado. Ese es el dato. Muchas gracias. ¿Alguna intervención en este punto? Señor Mendieta. Votaremos a favor de este punto con la intención de hacer borrón y cuenta nueva. Señor Diego de la Cruz. Sí, efectivamente, muchas gracias. En comisión se aprobó, después en el Pleno por diversas circunstancias, pues decayó el asunto y bueno, pues como ha dicho el señor Mendieta, vamos a hacer borrón y cuenta nueva y a empezar prácticamente de cero como estamos empezando ahora este nuevo mandato. Vamos a votar favorablemente. Señor Robles. Gracias, señora alcaldesa. Evidentemente, nuestro grupo va a votar a favor de este punto, puesto que este punto en Comisión de Hacienda del 19 de marzo no tenía ningún problema y, sin embargo, en el Pleno del 29 finalmente no salió aprobado por unas discrepancias y entiendo que por una cabezonería del Partido Socialista en ese momento, puesto que se estaban discutiendo otros puntos, pero este concretamente no tenía ningún problema en ser aprobado y la pena es que ha habido proveedores que han estado esperando a que se conformara la nueva corporación, puesto, insisto, que estas facturas no tenían ningún problema en ser aprobadas y bueno, pues han sufrido en sus propias carnes, bueno, pues en este caso, esa cabezonería, insisto, que el Partido Socialista mostró en ese pleno. Muy bien, muchas gracias. El señor ha pedido la palabra. Señor Francisco Javier Lozano, tiene la palabra.
Solo aclarar que, bueno, cuando se deciden determinadas cosas, normalmente no vienen por cabezonería, sino que se hacen motivadamente. De todas formas, hoy vamos a votar a favor de este punto de la factura por responsabilidad política. Creemos que debe de salir hacia adelante y ya está. Muchas gracias. Pues se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es modificación de acuerdo adoptado en sesión del 23 de junio de 2015 relativo a la suspensión de vigencia de la ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública con instalación de terrazas y veladores en la ciudad de Úbeda. Tiene la palabra la señora secretaria. Bien, se planteó por la funcionaria que le habla en mi condición de responsable de patrimonio y contratación, cuando me llegó el acuerdo plenario, pues ciertos errores que se manifestaban en el mismo y que eran de difícil cumplimiento. El acuerdo plenario del día 25 suspende la vigencia del artículo 25 de la ordenanza municipal de ocupación de vía pública con instalación de mesas y veladores. Ese artículo es el que regula el cuadro de sanciones. El cuadro de sanciones, aunque esté recogido en la ordenanza, resulta que viene de una prescripción legal del artículo 77 de la Ley de Bienes. Por tanto, el Ayuntamiento, como todos ustedes saben, no tiene potestad legislativa y nosotros no podemos modificar por una ordenanza las sanciones que están estipuladas por ley. Por tanto, suspender la vigencia de eso era como absurdo en tanto que está vigente en la ley y, por tanto, seguían las sanciones pudiéndose practicar. Entonces, lo que se trata es de modular eso y únicamente lo que se trataba de que se suspendiera era la incoación y tramitación de todos los expedientes sancionadores que traían consecuencia del cuadro de infracciones, que no de sanciones, que está establecido en el artículo 24 de la ordenanza, con una propuesta de la señora alcaldesa que iba al mismo tiempo de que se modificaran esas infracciones de manera que se hicieran más coherentes con las sanciones que le correspondían a la infracción, ¿vale? Entonces se trata únicamente se ha hecho una propuesta en ese sentido de la que voy a dar lectura. Se planteó en la Junta de Portavoces en atención al informe verbal emitido por mí y en ese sentido del error advertido en el acuerdo adoptado por el Pleno, ¿vale? Se propone que exclusivamente se dejen sin efecto los puntos primero y segundo del acuerdo adoptado y con respecto al tercero la suspensión de la incoación y tramitación de expedientes sancionadores se ha dado derivado del artículo 24 de la ordenanza hasta tanto se modifique dicho artículo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna intervención en este punto? Sí, señor Robles, tiene la palabra. Sí, vamos a votar a favor de este punto. Recibidas las explicaciones por parte de la secretaria en su despacho, pues se advierte la necesidad de hacer esta actuación para que no quede un poco en el aire ni tengan los técnicos un poco, bueno, pues esa presión de tener que seguir aplicando las normas de rango superior. Por lo tanto, veo acertado esta modificación y pedir que cuanto antes pues podamos reunirnos no solo para este asunto, sino bueno, pues para ese espíritu de modificación en general de la ordenanza para poder que Úbeda esté en sus distintos puntos, tanto en el casco histórico como en la parte moderna, pues lo más acorde a los tiempos que corren hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Robles. Tiene la palabra Francisco Javier Lozano. Efectivamente, este punto sencillamente ha sido un error. Y bueno, pues partimos de la misma idea que en el anterior pleno. El Grupo Municipal Socialista vuelve a tender la mano al resto de fuerzas políticas. Es un tema muy importante, el tema de las terrazas, veladores, y hay que sentarse para estudiar también junto a los afectados del sector hostelero pues las diferentes situaciones por las que han pasado para poder mejorar su situación. Muchas gracias. Y ahora sí lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad, se aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es dar cuenta de la sentencia recaída. Bueno, las sentencias las conocen, ¿no? Sí. Me gustaría preguntar, ¿dentro de la sentencia recaída se encuentra la que afecta a doña María Roa? Por si podía explicar el contenido de la sentencia.
está dentro. A lo mejor no me la han entregado. Bueno, pero el contenido de la sentencia sí me lo están comentando. Llegó muy recientemente, se conoce por file, lo mismo no ha llegado todavía. Aquí no la tengo. No la tengo, pero en cualquier caso, si le puedo explicar. Sí, me parece que sí, que ya que se ha pedido aclaración y estamos todos